Jóvenes, buenas tardes. Decidí preparar este mini video para clarificar los conceptos de ligamiento que son un poquito difíciles, que parecen difíciles, no lo son tanto. Esto es un refuerzo de la clase de ligamiento, solamente tienen que verlo aquellos que no les quedó clara la clase ni el libro. No es materia nueva, de manera que los que ya comprendieron la materia no es necesario que vean este video porque no les va a aportar nada, es lo mismo que la clase. El ligamiento génico. El ligamiento se refiere solamente a la situación en que dos genes están ubicados cercanos en un mismo cromosoma y por lo tanto no respetan la segunda ley de Mendel. ¿Por qué dos genes que van a estar cercanos en un mismo cromosoma no van a respetar la segunda ley de Mendel? Imagínense estos dos genes L y M. Pongamos que en la naturaleza hay dos alelos para cada uno de estos genes y que hay dominancia completa de L sobre M. La segunda ley de Mendel, ¿verdad?, me dice que los dos genes diferentes para dos características, como serían L y M, se asocian independientes en los gametos. Esto significa que el gen M se asocia independientemente con el gen L. Es decir, que un gameto donde vaya el gen L grande, esto significa que si en un gameto se transmite el gen L grande, ese gameto en la mitad de las veces la L grande va a estar acompañada de la M grande, y la otra mitad de las veces en el gameto que va la L grande va a ir la M chica. ¿Por qué? Porque esta L grande no tiene preferencia con cuál asociar. Eso dice la segunda ley de Mendel. Sin embargo, si los dos genes están cerca del mismo cromosoma, es lógico pensar que estos dos genes tienden a transmitirse juntos en los gametos. ¿Por qué? Porque el cromosoma se transmite completo al gameto. Este cromosoma va a ir a un gameto y este otro va a ir al otro gameto. Por lo tanto, si los dos genes están ligados, es lógico plantear que los genes L y M van a tender a transmitirse juntos, tal como un individuo los heredó de su progenitor. Imaginemos un individuo doble heterocigoto para estos dos genes. Este es el individuo que siempre uno debe buscar para hacer análisis de ligamiento, porque es el individuo más ilustrativo. ¿Por qué es ilustrativo? Porque tiene posibilidades de entregar distintas combinaciones de alelos en los gametos. Por lo tanto, él va a ser muy informativo respecto de si el ligamiento entre dos genes existe o no. ¿Y para qué quiero yo saber si estos dos genes están ligados o no? ¿De qué sirve? Sirve porque si yo demuestro que están ligados, voy a adquirir información acerca de su localización cromosómica. Por eso es interesante indagar el ligamiento. Y la manera más fácil es que este doble heterocigoto sea sometido a un cruzamiento de prueba. Esta es la más fácil porque siempre este individuo va a producir un solo tipo de gametos. Este otro, en cambio, tiene varias posibilidades. ¿Bien? Pongamos que este heterocigoto que está ahí, es de una planta, estamos hablando, y yo lo fabriqué usando estas dos cepas puras. De manera que, haciendo alusión a la nomenclatura del ligamiento, yo el genotipo de ese doble heterocigoto lo voy a anotar de esta manera, aludiendo a que tiene sus genes en fase cis. ¿Qué significa que tiene sus genes en fase cis? Significa que los dos alelos dominantes los recibió de un progenitor y los dos recesivos los heredó del otro progenitor. ¿Ya? Si yo hago este cruzamiento y resulta que estos dos genes no están ligados, sino que se transmiten de acuerdo a la segunda ley de Mendel. ¿Cómo va a ser la descendencia en este caso? Este individuo va a producir solamente un tipo de gametos. Este otro va a producir gametos con varias combinaciones alélicas diferentes. Estas cuatro puede producir, si ustedes hacen el cuadradito, ¿no es cierto? Un cuarto de cada uno. Los genotipos ¿cuáles van a ser los genotipos? Bueno, encontramos los gametos de un progenitor con los del otro. Aquí me equivoqué, perdón. Ustedes son mucho mejores que yo para hacer estos cruzamientos. Estos tablitos a los alumnos les encantan. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los cuatro genotipos.
Y los fenotipos van a ser 4. ¿Y cuántos vamos a tener de cada uno? Un cuarto. ¿Por qué? Porque esto se está transmitiendo de acuerdo a la segunda ley de Mendel. Los genes no están ligados. Un cuarto de cada uno, o lo que es lo mismo, uno es a uno, es a uno, es a uno. No ligamiento. ¿Cuándo los dos genes no están ligados? Cuando se ubican en cromosomas diferentes, o bien muy lejos sus dosis, pero en el mismo cromosoma, pero muy lejos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Veamos ahora otra posibilidad. De nuevo tenemos el heterocigoto en fase cis. Lo sometemos a un cruzamiento de prueba. Y ahora los genes N y M están ligados completamente. Hagamos entonces una vez más el cruzamiento. Este progenitor entrega solamente gametos que llevan estos dos genes. El heterocigoto con sus genes en fase cis. Estamos diciendo que los dos genes están completamente ligados. Ligamiento completo. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que los dos genes se transmiten siempre juntos. ¿Y juntos cómo? Juntos de la misma manera que el heterocigoto los heredó de sus progenitores. De manera que este heterocigoto no tiene más que dos combinaciones de alelos para poner en sus gametos. Cada uno de ellos va a ser un medio. La mitad de los gametos va a llevar este cromosoma y el otro cromosoma. Si los cruzamos, tenemos aquí los genotipos. Y aquí al lado puedo poner los fenotipos. Los fenotipos van a ser estos. ¿Cuáles fenotipos son estos? Fenotipos parentales. ¿Por qué son fenotipos parentales? Porque son los fenotipos que tenían los padres del heterocigoto que yo crucé. Y ellos aparecen en proporción de 1 a 1. Es decir, si hay ligamiento completo, encuentro solamente dos fenotipos en la descendencia. ¿Cuáles dos? Los mismos dos que tenían los padres del heterocigoto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esto se ha producido debido a que hay ligamiento completo. ¿Cuándo hay ligamiento completo? Cuando los dos genes están inmediatamente contiguos el uno al lado del otro. Pegaditos. No alcanza nunca a haber un crossover, se transmite siempre este cromosoma va a un gameto y este otro va al otro. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Entonces, ahora, otra posibilidad. Volvemos con nuestros heterocigoto doble, nuestra estrella del análisis que estamos haciendo. Ya, vamos a seguir con el mismo heterocigoto doble en fase de acoplamiento o fase cis. Sometido a cruzamiento de prueba. Pero ahora los genes L y M están ligados, pero incompletamente. De manera que en los gametos este individuo no va a ser capaz de entregar más que esta combinación, y este otro, si el ligamiento es incompleto, este individuo puede entregar todas las combinaciones, pero va a tener predilección por entregar con mayor frecuencia las combinaciones parentales, las mismas que recibió de sus padres. Las otras combinaciones se van a producir con menos frecuencia porque son producto de un crossover en la meiosis. Imaginemos ligamiento incompleto, el gen L está aquí, estamos con un heterocigoto con su gen fase. Sí, ligamiento incompleto significa que tiende a transmitir siempre este filamento, y este otro en la otra mitad de los gametos, pero en algunas meiosis, en el paquiteno, va a haber aquí un crossover, y eso hace que se generen las otras combinaciones de alelos en los gametos, es decir, estas otras dos.
como son frutos de una recombinación, le llamamos combinaciones recombinadas. Y son las que aparecen con menos frecuencia. Entonces, si hacemos aquí el cruzamiento, tenemos estos 4 genotipos. Aquí, luego del cruzamiento me equivoqué. Ustedes saben, para hacer los cruzamientos, los tableritos, son mucho mejores que yo. Entonces, no se van a equivocar. Y aquí entonces, ¿vamos a tener los 4 con igual frecuencia? No, porque están ligados estos genes. Vamos a tener una predilección de estos individuos y de estos otros, que son los parentales. Y los recombinantes van a aparecer con menos frecuencia. ¿Okay? Estos son los genotipos. Los fenotipos serían estos. Por ejemplo, de estos podrían haber aparecido 42, 45, en los recombinantes, 5, 6. 6, aquí tenemos 40, 87, 67. Se ve claramente que hay una predilección del heterocigoto por transmitir estas combinaciones. ¿Por qué? Porque son las parentales, las que recibió de sus padres. Entonces sabemos que estos dos genes están ligados incompletos, y entre ellos hay una distancia que yo puedo calcular físicamente. ¿Cuál es la distancia? La mido en la frecuencia de recombinación. Como dijo Morgan, se calcula como un cociente. En el numerador yo pongo los individuos que tenían fenotipo recombinante, en total son 6 más 7, y en el denominador pongo la suma de todos los que yo recogí en la descendencia. Entonces me va a quedar 12 partido por 100. Esto significa que la frecuencia de recombinación entre ambos genes es 12%. Esto significa que la distancia que hay entre esos dos genes, la distancia es 12% de recombinación. Esa es una medida de la distancia. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el resultado si acaso el ligamiento fuera incompleto. ¿De acuerdo? Incluso yo puedo decidir calcular la distancia entre los dos genes y así tener una estimación de la distancia física que separa los dos genes en el mismo cromosoma. ¿Ya? Ahora imaginemos que, volviendo con los genes L y N, supongamos que yo el heterocigoto lo fabriqué usando estas 12 facturas. El descendiente va a ser doble heterocigoto. ¿Pero qué difiere del anterior? Difiere del anterior es que si yo pongo sobre una horizontal los genes que este individuo recibió de un progenitor, voy a tener que poner así, y del otro. ¿Por qué? Porque tiene sus genes en fase trans. Pero es la misma especie, de manera que los resultados debieran ser los mismos. Y si hay ligamiento incompleto, y son la misma especie, los genes están separados a un 12% de recombinación. Supongamos que están separados a un 12% de recombinación los dos genes. Estos son los cromosomas, este heterocigoto. En el cruzamiento, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener los 4 gametos. Ya, 42, 45, 5 y 7, creo que estos eran los números que había puesto. ¿Van a ser así? No, ¿no es cierto? No van a ser así. ¿Por qué no van a ser así? Porque ahora, ¿cuáles son los parentales? Ahora, los parentales, ¿cuáles son? Estos son los parentales. ¿Por qué? Porque el heterocigoto tenía sus genes en fase trans. Entonces aquí probablemente yo tenga estos números, ¿se fijan? Pero es la misma especie, son los mismos cromosomas, los mismos genes ubicados en la misma parte. Pero como el heterocigoto tenía sus genes en fase trans,
estos pasan a ser parentales y estos pasan a ser fenotipos recombinados. ¿De acuerdo? Y fíjense que bien, que estos son los fenotipos, pero también son los gametos de este heterocigoto. ¿Sí? ¿Les queda claro? Puedo completar la tablita para que no se confundan. Voy a omitirlo de floja para que fuera más corto el video, pero lo vamos a hacer acá. Aquí tenemos los fenotipos. Aunque con esta letra tan fea, mejor que me lo hubiera hecho. Estos son los genotipos y los fenotipos serían estos. Bueno, espero con esto haberles aclarado un poco más, no haberlos confundido más. En todo caso, si tienen dudas, me pueden preguntar, escribir. El tema del ligamiento es un tema nuevo que no han visto en el colegio, pero no es tan difícil como ustedes piensan. Es solamente relajar y comprender la segunda ley de Newton. Hasta luego. Que estén muy bien.